me gustaría que prestaran atención a esta imagen. Estamos viendo lo que es probablemente el instrumento, la máquina más sofisticada del universo conocido. Es un entramado de 86.000 millones de neuronas que se interconectan entre ellas para formar una red que es maravillosamente indescriptible, pero sobre todo es única y es irrepetible por cada persona de este mundo. Ahora, cuando los científicos estudian el cerebro, lo que ven es que la energía que lo alimenta, que lo nutre, se mueve, da saltos, da brincos, va de una parte para otra de una manera un poquito extraña y un poco como si fuera... se transforma como si fuera un relámpago en una tormenta. Ahora, este fenómeno, este entramado de fenómenos que tenemos en nuestra cabeza en un determinado momento, sigue un patrón que es ordenado y desordenado al mismo tiempo. Y el orden que tiene es tan sumamente complejo que somos incapaces de describir en cada momento cómo se va a mover, cómo va a estallar la energía en un determinado momento, como somos incapaces de describir dónde y cuándo va a aparecer el próximo relámpago. Esto es lo que los físicos y los matemáticos llaman caos, y es lo que nos permite recoger todas las informaciones que tenemos a nuestro alrededor, meterlas en una especie de coctelera, batir y sacar ideas, conceptos, pero sobre todo, la cosa más importante, la capacidad de modificar el mundo en el que vivimos. Y este caos, a su vez, es lo que está a la base de lo que quizás sea la tecnología más alucinante, más bonita y sofisticada de la vida, del fenómeno vida, que es la imaginación, la fantasía. Estos son los ingredientes de la creatividad, que es algo que nos distingue por completo del resto del mundo animal, y una sociedad que se encuentre en sus cabales debería de hacer de todo por proteger esta gran capacidad, por alimentarla, nutrirla y no dejarla morir. Pero el ser humano tiene una gran cualidad, es que se pone límites constantemente y sobre todo por costumbre cristalizamos ciertas ideas, y estas ideas que cristalizamos en nuestra cabeza son deleterias para la imaginación y la fantasía. Son cómodas, pero deleterias. Precisamente de esto quiero hablarles hoy en esta charla, de imaginación, de fantasía, de pensamiento lateral y de cómo este pensamiento lateral es fundamental para resolver algunos problemas de la vida cotidiana y tener ideas más o menos buenas. Pero antes de presentarles un manifiesto pro fantasía, me gustaría hacerles un pequeño test de inteligencia. Es muy sencillo, es muy fácil, tendrán un tiempo para resolverlo. Estoy convencido de que alguno de ustedes lo resuelve. Y como toda buena adivinanza, hay detrás una fantástica historia. Y la historia de esta adivinanza es la siguiente. Dicen que hace mucho, mucho tiempo, cuando la gente todavía podía acabar en la cárcel porque le debía dinero a otra persona, había o vivía un mercader en la ciudad de Venecia. Este mercader tenía una hija muy bonita, preciosa, con el pelo largo, rubio, las pestañas tan largas que cada vez que pestañeaba despeinaba al de al lado. Bueno, la cuestión es que le debía mucho dinero a un prestamista, y este prestamista, un señor viejo, un poco arrogante y enamorado de la hija del mercader, un día se acerca hasta la casa del mercader y les hace una propuesta. Le dice: señor mercader, en mi mano tengo un saco, y en este saco voy a poner dos piedras, una blanca y la otra negra. Si su hija saca del saco la piedra blanca, quedarán ustedes libres de deudas, pero si saca la piedra negra, su hija tendrá que casarse conmigo. Estaban obviamente horrorizados con esta idea, pero tuvieron que aceptar. La cuestión es que el mercader empieza a dar vueltas buscando entre todas las piedras que había a su alrededor un par de piedras. Se agacha, las coge, las mete dentro del saco, y en ese momento la hija del mercader ve que el tipo está haciendo trampas, porque mete dos piedras negras, y no una negra y una blanca. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede hacer la hija del mercader para inventarse una solución que le dé beneficio a ella y al padre? Gracias a la misma trampa del mercader. Tienen ustedes exactamente 10 segundos para resolver este enigma.
5, 2, ¿alguien lo ha resuelto? ¿A alguien se le ocurre algo? No, pues es normal que no se les ocurra nada. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, porque no requiere un cauce lógico-analítico, sino un pensamiento lateral. Y dos, porque les he puesto toda una serie de distractores. ¿Qué distractores son estos? Bueno, pues son cosas deleterias, como decíamos antes, para la imaginación. Y yo les he dicho que era un test de inteligencia, y esto ataca un poco el orgullo, ¿no? O sea, a nadie le gusta sentirse estúpido. Además, les he dicho que era sencillo, la misma cosa, a nadie le gusta sentirse estúpido. Les di un tiempo límite absurdo, porque era muy pequeño, muy corto, y además les he pedido que respondieran en público. Por lo tanto, todo esto, estas eran sus caras hace poco. Alguno por ahí la tiene todavía, ¿eh? Maravilloso. Bueno, la cuestión es que hemos dicho que existen, por tanto, bloqueos, por así decir, del pensamiento lateral. Después veremos qué es el pensamiento lateral. No, lo vamos a ver ahora. Muy bien, entonces, es un proceso de pensamiento mediante el cual generamos ideas, encontramos soluciones, gracias a la imaginación, por resumirlo de una manera muy sencilla. ¿Y qué diferencia existe entre el cauce lógico-analítico, al que estamos acostumbrados, y que nace definitivamente con Aristóteles, con Sócrates y con Platón, y después con Descartes florece al máximo nivel? Un pensamiento fundamental para la vida de todos los días, para la ciencia, etc. Pero que no puede ser exclusivo, porque limita. ¿Qué diferencia hay, por lo tanto, entre el lógico-analítico y el lateral? Bueno, el lógico-analítico sigue algoritmos, es decir, una serie de sistemática que nos permite, por ejemplo, en el caso de la adivinanza, centrarnos en las combinaciones que podríamos hacer entre las piedras. Pero tiene un límite. Estamos concentrándonos en lo que pasa dentro del saco. Mientras que con el pensamiento lateral nos centramos en toda la información que tenemos fuera del saco, lo que nos ofrece el mundo. Y de hecho, la solución a esta adivinanza era una pequeña información que les di: todas las piedras que habían esparcidos por el suelo. De hecho, la hija del mercader lo que podría hacer es meter la mano en el saco, sacar una de las dos piedras, hacer un movimiento torpe, se le cae la piedra y dice: ¡ay, perdón! Bueno, no pasa nada, vemos que la piedra ha quedado dentro del saco. Y evidentemente, por deducción, se deduce que ella había sacado la piedra blanca. Los niños son auténticos genios del pensamiento divergente. Después nos ocupamos de eliminarles un poco esta capacidad que tienen, ¿no? Yo le quiero enseñar algunos ejemplos de exámenes en los que se han aplicado el pensamiento divergente. Me parecen fenomenales. Aquí dice: complete el enunciado. Simón Bolívar murió en... ¿Alguien lo sabe? Enfermo. No sabía... Él no sabía la respuesta, pero encontró una. La siguiente es esta. Es un poco más ingenua esta. Lee y resuelve. En la caja había 10 caracoles. Ahora solo quedan 2. ¿Cuántos caracoles faltan? Y el niño, diligentemente, 10 menos 2 igual a 8. Pero es que la profesora insiste. Y le dice: solución. Y él dice: pues poner un tapón en la caja. Y es que tiene razón. Y el último que les enseño es este. Dice: si tenemos una manzana y se reparte entre 4 personas, ¿con qué se queda cada persona? Pues lógicamente con hambre. Ahora, después de estas bromas, la cuestión es preguntarse ¿por qué hay gente que genera ideas continuamente? ¿Por qué pasa por el mundo Thomas Alva Edison y cada día de su vida genera algún tipo de idea y la mayor parte de nosotros no? Bueno, pues porque tienen hábitos, costumbres que van creando un cauce, ¿vale? Como un cauce de un río que lo hace más fuerte. Pero hablaremos de estas costumbres después. Antes les quiero hablar un poquito de la historia de Kekulé. Parece ser que el pensamiento divergente es muy importante en los grandes descubrimientos científicos. El caso de Kekulé es el siguiente. Kekulé era un químico, estudió durante muchos años la molécula de benceno, que había sido descubierta unos 50 o 40 años antes por otro gran científico, Faraday. Ahora, Faraday sabía que esta molécula estaba compuesta por carbonio e hidrógeno. Pero lo que no sabía es cómo se conectaba cada átomo entre ellos. Pasaron decenios estudiando esto, entre ellos Kekulé, que no llegaba a la solución. Y él cuenta que una noche, después de haber dado un paseo, llega a su casa, se sienta ante la chimenea, empieza a mirar el fuego y como que se medio duerme, entra en una especie de ensueño, de alucinación hipnagógica, y ve una serpiente que se muerde la cola.
esta idea, esta imagen le sugiere a Kekulé, de alguna manera, que la forma del benceno era circular. Y se despierta, dice él en su historia, concibiendo la molécula. Ahora, esto no le pasaría a cualquiera, en el sentido, no es que ahora se me ocurre a mí la molécula de benceno, evidentemente no. Pero si soy una persona que estudia durante mucho tiempo algo y no encuentro soluciones, el pensamiento divergente es ese momento en el que tenemos la iluminación y podemos realizar un gran descubrimiento o un pequeño descubrimiento. Damasio Alonso acuña esta frase, que a mí me parece muy interesante, a lo que está a la base de la fantasía. No voy a explicar lo que es, pero es que ya solo las palabras un poco lo explican y creo que lo comunica muy bien. Un sistema de generación de diversidad. Y es que la fantasía y la imaginación son antidisciplinares por antonomasia, por definición. Se nutren de variedad, de pluralidad, de multiplicidad, de diversidad y de complejidad. Y aquí os quería proponer un pequeño manifiesto pro fantasía para que cada uno de nosotros un poco practique estas pequeñas ideas que ayudan precisamente a mantener la imaginación viva, ¿no? Una es, absorbamos todo lo que podamos. Una de las características de Leonardo da Vinci es que se dedicaba a muchos proyectos contemporáneamente. Era un tío alucinante. Hacía prosecciones de cadáveres, inventaba armamento de guerra, se dedicaba a pintar cuadros y, por cierto, yo no lo sabía hasta hace mucho, su trabajo principal era organizar fiestas. Bueno, la cuestión es que se empieza a saber que las personas que son muy creativas se dedican a muchos proyectos contemporáneamente, no solo por tendencia, es que hay más probabilidad de tener éxito en todos los proyectos. ¿Por qué? Porque cada vez que nos bloqueamos en un proyecto y pasamos a otro, adquirimos nuevos datos. Y estos nuevos datos nos ayudan a racionalizar de alguna manera el problema que teníamos antes. Por tanto, un consejo malo que podríamos dar a alguien probablemente es: céntrate en una sola cosa. Conviene centrarse en más. La segunda es: perdamos tiempo, la gran blasfemia de este siglo. A nadie le gusta perder tiempo. Pero la diferencia entre el estúpido y el inteligente probablemente sea que la persona inteligente dedica tiempo al razonamiento y también a cuidarse mentalmente. La tercera es: y perdamos este tiempo fantaseando. La fantasía es el pilates de la mente, del cerebro, o de parte del cerebro. Si nosotros no soñamos, no nos imaginamos cosas cada día, no fortalecemos ese cauce divergente. Por lo tanto, no vamos a saber aplicarlo. Lo que estamos acostumbrados a hacer es que los demás imaginen por nosotros, y por eso vemos mucha televisión, muchos programas, muchas publicidades. Deberíamos practicar la fantasía por nuestra cuenta. Huir de lo correcto y de lo incorrecto. Las personas creativas quizás son autoexigentes, pero no se obsesionan con lo incorrecto, porque lo incorrecto es lo que te permite repetir miles de veces un error, y esto te hace más humilde, para empezar. Y segundo, es lo que va conformando realmente tu capacidad de llegar a un objetivo. Y por último, no juzguemos a los demás. Hay un proverbio chino que dice que puedes arrollar o aplastar a alguien con el peso de tu lengua. Y lo que seguramente es cierto es que la primera persona a la que arrollas es a ti mismo. Cuanto más tiempo dedicamos en criticar a los demás, menos tiempo dedicamos en hacer algo que resulte de beneficio para los demás y que nos haga ser a nosotros mismos mejores personas. Gracias.